Hola hermanos, el Señor les bendiga. Quien les habla, su hermano Carlos Zúñiga nuevamente. Bueno, ahora estoy acá en mi oficina, en el sector de la bodega de la compañía donde yo trabajo. Así que si ven repisas plomas hacia atrás llenas de carpetas es a lo que me dedico. Pero bien, no es por eso que estoy haciendo este video, sino para contestar una pregunta que me han hecho muchas veces. O no no tan solo pregunta, sino que también me han afirmado personas. Me han hecho una afirmación que dista bastante de la realidad. Me han hecho afirmaciones bastante atrevidas en el sentido escritural. Por ejemplo, me han dicho que todas las personas que habitan en el mundo, que todos los seres humanos, que todos, absolutamente todos los seres que habitan la tierra, son hijos de Dios. Otros, más atrevidamente, me han dicho que los animales, los seres vivos, sean insectos, sean de la clase que sean, anfibios, seres marítimos, mamíferos, reptiles, aves, insectos de todo tipo, me han dicho que ellos también son hijos de Dios. Entonces podríamos pensar que también los árboles, las plantas, las semillas, las flores, los montes, todo, absolutamente todo es Dios. Todos son hijos de Dios. Entonces yo me he encontrado con gente que me hace estas afirmaciones atrevidas en el sentido escritural. ¿Por qué digo atrevida? Porque la escritura dice claramente quiénes son hijos de Dios. Entonces, estas personas que hacen alarde de sus conocimientos científicos o hacen alarde de los conocimientos que adquieren a través de documentales, hacen alarde de los conocimientos que adquieren a través de filosofías orientales o medio orientales o tantas otras, están bastante lejos de lo que la realidad es. Están bastante lejos de lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. ¿Y por qué cito siempre la palabra de Dios en mis videos? Porque si vamos a hablar de hijos de Dios, no hay otro libro en el mundo que diga exactamente quiénes son hijos de Dios. No hay otro libro en el mundo que diga tan claramente quiénes son hijos de Dios o cuáles son los requisitos para poder ser hijo de Dios. No hay otro libro en el mundo que hable de Dios como lo habla la Escritura, la Santa Biblia, que todos conocemos, la que muchos llaman palabra de Dios, otros llaman escrituras, otros llaman la palabra, otros llaman la Biblia o el libro. Pero fíjate que este libro, la palabra de Dios, la Biblia, dice claramente quiénes son hijos de Dios. Y con esto, con la respuesta que voy a dar ahora, basada en las Escrituras, quiero dejar claro, no todos son hijos de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque dice claramente la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el verso 12, que a todos aquellos que recibieron a Jesús, a quienes creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, a ti, que crees que todos los seres humanos son hijos de Dios, alto, stop. No todos son hijos de Dios, solamente aquellos que han recibido a Cristo y creen en su nombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Si tienes una Biblia en tu casa, no importa cuál sea católica, sea Reina Valera, sea Biblia de Jerusalén, que es la católica también, dice exactamente lo mismo. Te desafío a que lo revises en tu casa, sea cual sea la Biblia que tengas. Aparece exactamente lo mismo que te estoy diciendo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué te digo que no todos son hijos de Dios, aparte de este texto? Porque hay otros pasajes que confirman lo que yo te estoy diciendo. Como el pasaje que dice que todos en Génesis somos creación de Dios, hechos a su imagen,
y a su parecido. Somos parecidos a Él, en esencia, no en imagen, porque Dios no es hombre. Dios es espíritu, dice la Escritura. Entonces, en esencia, en personalidad, somos como Él. Si tú te das cuenta, cuando la Escritura dice en Génesis que Él nos hizo a su imagen y su semejanza, Él está diciendo que nos hizo parecidos a Él. Por ejemplo, te pongo un ejemplo bastante claro y bastante simple. Dios es un ser existente en sí mismo. No ha sido creado. No tiene principio. No tiene fin. Es eterno. Y existe en tres personas que todos conocemos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Bien? Bien. Entonces, tú dices o te preguntarás, pero hermano, ¿en qué nos parecemos a Dios? Si nosotros somos carne y hueso y Él es espíritu. En esencia, como te lo acabo de decir, Dios en esencia son tres personas. Es un ser tripartito, que quiere decir que existe en tres personas. ¿Ya? Tres personas que en esencia son una, pero que actúan independientemente. Entonces, nosotros somos idénticos a Dios en esencia. ¿Por qué? Porque tú, como ser humano, estás dividido en tres partes al igual que Dios. Tienes un cuerpo, tienes un alma y tienes un espíritu. ¿Te das cuenta? Al igual que Dios existe en tres personas que actúan separadas entre sí, pero son uno solo, tú eres idéntico a Dios, porque eres su creación. Pero eso no quiere decir que seas su hijo. ¿Te das cuenta? Eres creación de Dios porque eres idéntico en esencia al que te creó. Pero para ser hijo de Dios hay que cumplir un requisito. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, el nombre de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Te das cuenta? No hay que pensarlo mucho, es bastante simple. Por ejemplo, los animales. Hay gente que dice que los animales también van al cielo, o que hay un cielo preparado especialmente para ellos. Hay gente que dice que los animales también tienen alma. Interesante, porque la ciencia no nos corrobora esto tampoco. Entonces, ¿cómo podemos sustentar esa afirmación tan atrevida? Es simple, podemos echarla por tierra con un texto bastante conocido en el ámbito cristiano. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él, en su Hijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El detalle de este texto es que dice que a todo aquel que cree en su Hijo le da vida eterna. Te hago una pregunta. Si un animal, cualquiera sea su género, no tiene conciencia, no tiene la capacidad de razonar o de pensar, ¿cómo va a creer en Cristo? Es una buena pregunta. ¿Cómo los animales que no tienen la capacidad de razonar, no tienen el raciocinio que tenemos tú y yo, cómo van a ser capaces de creer en algo o en alguien? ¿Te das cuenta? Entonces, la Escritura nos dice que los seres humanos y los animales y todo lo que existe somos creación de Dios. Pero nosotros tenemos ese raciocinio, ese don que Dios nos ha dado de poder pensar, que nos diferencia de los animales, nos separa, hace una brecha bastante ancha entre ellos y nosotros, en donde nosotros tenemos el favor, tenemos la bendición de poder decidir si creer o no en Cristo. Ellos no, porque no tienen raciocinio, no tienen la capacidad de pensar, porque si fuese así podrían hablar como nosotros. ¿Te das cuenta? Tendrían un lenguaje, tendrían un léxico, pero no lo tienen. ¿Te das cuenta? Entonces, si ellos no pueden creer en Cristo, ellos no tienen un alma que salvar. Cristo no vino a morir por los animales.
Cristo no vino a salvar a los animales que nos rodean. Vino a salvar a su máxima creación, que somos tú y yo. ¿Te das cuenta? Porque tú y yo, al tener la capacidad de pensar, podemos decidir creer en Cristo. Juan 1:12, vuelvo a repetir, dice claramente: mas a todos los que le recibieron en su corazón, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, repasemos. Todos somos creación de Dios. Hombres, mujeres, niños, de todas las edades, seres humanos de todas las edades, animales de todas las clases y géneros, plantas, árboles de todo tipo, lo que tú ves, el mar, el cielo, las nubes, los relámpagos, los rayos, las auroras boreales, todo el universo, planetas, cometas, galaxias, todo lo que conocemos es creación de Dios, incluso tú y yo. Pero ojo, no todos son hijos de Dios y no todos pueden ser hijos de Dios. Solamente los que cumplen este requisito. Juan 1:12. A todos los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ya lo sabes, si no has hecho una decisión por Cristo, te invito ahora a que hagas uso de esta razón que tú tienes, a que hagas uso de este don maravilloso que es la capacidad de pensar y decidir. Te invito a hacer una decisión por Cristo en esta hora. Ahí donde tú estás, con tus propias palabras, invita al Señor Jesucristo a entrar en tu corazón. Como si estuvieses hablando con un amigo, tal cual, sin formalismo, porque así como tú hablas, Él te va a entender. ¿Quién te habla? Tu hermano Carlos Zúñiga. El Señor te bendiga.